Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Nosotros estamos de parabienes, cumplimos un año más de vida institucional, así que muchísimas felicidades a todos los que forman parte de la cooperativa Sagrados, nuestros apreciados socios, nuestros dirigentes y colaboradores. Estamos muy felices. Estamos hoy con dos temas bastante interesantes. Uno es el buen uso de las tarjetas de crédito, que son un mundo aparte muchas veces para nosotros, por más que lo usemos en el día a día. Si nos preguntan cuál es su mejor forma de uso, entonces ahí ya es por eso que inconscientemente muchos somos reacios a tener tarjetas de crédito. Muchos lo son reacios porque saben que inconscientemente muchas veces no tenemos ese sistema de control. Pero para eso estamos nosotros, así que concéntrate en nuestro programa del día de hoy para poder conocer un poco más del funcionamiento de las tarjetas de crédito, ¿sí? ¿Sabías que las tarjetas de créditos, las tasas de las tarjetas de créditos no superan el 1.5% mensual? Así es. Es la tasa más baja en prácticamente todo el mercado, porque cualquier otro tipo de crédito, a lo mejor el de la vivienda puede ser su tasa diaria o su tasa mensual puede ser menor, pero en lo que refiere a crédito de consumo, el de las tarjetas de crédito es el más bajo por disposición misma del BCP. Así que si no conoces las buenas prácticas, si conoces las buenas prácticas de su buen uso, serán tu mejor aliado, porque además de todo son económicas. Así que iniciamos preguntándonos cuál es la diferencia entre un préstamo y las tarjetas de crédito. Si bien la diferencia de un préstamo es una línea de crédito permanente, las tarjetas de crédito tienen una línea de crédito permanente a disposición del usuario. Toda tarjeta tiene un límite que debemos conocer. En casos muy excepcionales vamos a ver las famosas tarjetas sin límite, porque a lo mejor están sujetos a otros tipos de garantías, ¿sí? Pero en esta ocasión nos vamos a limitar a las tarjetas de créditos normales. La línea de crédito es una línea disponible que podemos utilizar. Es un crédito, es dinero prestado que nos da nuestra entidad con la cual trabajamos. Nos asigna una entidad emisora y podemos solicitar su ampliación en caso de ser necesario para evitar tener más de una tarjeta. Entonces acá ya tenemos un buen tip de cómo evitar el sobreendeudamiento, que es nuestro segundo tema del día de hoy. Muchas veces estamos necesitando y a lo mejor estamos al borde, pero nos gusta nuestra forma de cómo nos manejamos con la tarjeta. Entonces no es momento de solicitar un crédito de consumo, un préstamo normal, sino que a lo mejor es momento de ampliar nuestra línea en tarjeta de crédito si nos venimos manejando bien con la que tenemos actualmente. Entonces, a diferencia de los préstamos tienen cuotas y en las tarjetas de crédito tenemos lo que se denominan pagos mínimos y en su defecto también tenemos lo que son las deudas totales y va a depender mucho de nuestra capacidad de administración para poder pagar el pago mínimo, que no está mal pagar el pago mínimo, pero sabemos que la deuda total muchas veces no va a bajar. Así que procurar de pagar un poco más del monto mínimo, del pago mínimo, perdón, siempre va a estar, es más favorable para que nuestra deuda total baje. Bueno, acá decíamos también, después vamos a ir a hablar del pago mínimo, cómo se constituye el pago mínimo. Pero antes de eso tenemos la mejor manera de utilizar las tarjetas de crédito. Vamos a ver exactamente cómo funciona la fecha de corte. Funcionan así como los que pagan la factura de la ANDE van a conocer cómo funcionan las fechas de corte, ¿sí? Que pasa el señor del medidor, pasa y anota cuánto se consumió hasta esa fecha. Entonces lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Todo lo que consumamos, generalmente así funciona mes 1, mes 2, y todo lo que consumimos desde el 15 del mes 1 hasta el 15 del mes 2 es lo que generalmente viene en nuestro extracto que debemos pagar el 30 o el 1 del siguiente mes, ¿sí? Y decimos que cómo viene
el corte dentro del mes, ¿sí? Si desde el 15 del mes pasado hasta el 15 de este mes es mi corte, ¿qué quiere decir? Todo lo que yo haya consumido desde el 16 del mes pasado hasta el 15 de este mes, entonces, ¿cuándo yo debo pagar eso? Voy a pagar el 30. El 30, como ejemplo, tenemos en este ejemplo al menos tenemos fecha de pago el 30. ¿Sí? Todo lo que consumí, yo le debo pagar el 30 de este mes. Y a partir de lo que consuma desde el 15 en adelante, entonces, ¿cuándo debo pagar? Recién el 30, pero del siguiente mes. ¿Sí? Es lo que tenemos de practicidad dentro de las tarjetas de crédito, que todo lo que consumamos hasta la fecha de corte lo tenemos para pagar aproximadamente 15 días, pero desde la fecha de corte en adelante, entonces tenemos aproximadamente 45 días para pagar. Por eso es conveniente muchas veces cuando tenemos algún tipo de descuento en las farmacias, que generalmente son del 20 para arriba, tienen grandes descuentos. Entonces ahí aprovechamos y usamos, porque sabemos que no nos lo vamos a pagar ahí el 30 de ese mes, sino que lo vamos a pagar ya en el siguiente extracto, en el siguiente mes. Entonces ahí está la conveniencia de saber administrarse con las tarjetas de crédito. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona el concepto de pago mínimo. Como su nombre lo indica, es lo mínimo que se debe pagar y está compuesta de las cuotas financiadas que hayamos realizado. ¿Qué son las cuotas financiadas? Por ejemplo, bueno, yo necesito este mes un calzado deportivo que cuesta 700.000 guaraníes. Pero ¿qué pasa? No voy a poder pagar, yo soy consciente de que a lo mejor este fin de mes no voy a poder pagar todo el costo del calzado, que son 700.000 guaraníes. Ok, perfecto. Haceme en 7 cuotas de 100.000. Entonces, si esa fue mi única compra en el mes con la tarjeta de crédito, entonces uno puede llegar a decir, bueno, mi pago mínimo a lo mejor, entonces tengo que empezar a calcular. Entonces, también lo que me va a venir dentro de mi pago mínimo es esa cuota, ¿sí? 700 dividido 7, 100.000 va a ser la cuota de mi producto. También se le van a sumar el costo de regrabación de PIN y otros tipos de gasto administrativo que tenga la tarjeta. Entonces, que son costos no financiables. Entonces voy a pagar 700.000 más mis gastos administrativos. Ese va a ser la totalidad de mi pago mínimo. Ahora bien, ¿qué pasa si aparte de mi calzado yo estuve realizando compras del súper, muchas otras compras hice con mi tarjeta de crédito? Entonces mi pago mínimo va a ser, o generalmente el pago mínimo es el 5 o el 10% de todas las compras que yo he realizado. Supongamos que he hecho, además de comprar mi calzado por 700.000, he gastado por 2 millones en otros tipos de compras no financiadas, o sea, un solo pago. Entonces, mi deuda va a ser 2 millones, sobre eso sí se calcula o el 5 o el 10%, dependiendo de la entidad con la cual trabajes. Suponiendo que es el 10%, mi pago mínimo de las compras normales que hice son guaraníes 200.000. Y la compra financiada que hice de mi calzado son guaraníes 100.000. Ahí tengo 300.000 ya de pago mínimo, más los pequeños gastos administrativos a lo mejor que tengo. Entonces, mi pago mínimo probablemente sea de 300 y monedas. Entonces eso generalmente es el pago mínimo que yo debo abonar en concepto de las compras realizadas en ese periodo que veíamos el corte entre el 15 y el 15 del siguiente mes. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Hacer compras inteligentes ya después del corte para tener un oxígeno de 45 días para poder pagar eso, y todo lo que he comprado antes del corte, que generalmente ese mismo calendario podemos observarlo también en nuestros extractos. Bien, estábamos hablando un poquitito del uso o del buen uso de las tarjetas de crédito y por qué pusimos como introducción a
a nuestro tema principal, porque muchas veces tenemos a lo mejor miedo del uso de las tarjetas, inconscientemente sabemos que no lo sabemos administrar, ni sabemos su manejo, entonces es hora de conocer los detalles. Entonces, bajar un poquitito nuestro extracto, fijarnos, es muy ilustrativo muchas veces porque nos ponen la fecha en el mes, nos indican hasta cuál es su fecha de corte, la fecha de pago, nos dicen la deuda total, todo lo que hemos utilizado y finalmente el pago mínimo y la fecha de vencimiento para su pago. Entonces es muy útil el extracto, que nos podamos familiarizar para que nosotros nos manejemos de una correcta manera con nuestras deudas y podamos finalmente también administrarnos mejor. Y de la mano viene cómo evitar el sobreendeudamiento y evitar pagos innecesarios, pagos de intereses innecesarios. Sabes que muchas veces estamos pagando intereses de forma totalmente innecesaria. Me pongo de ejemplo. Saqué un crédito que me acuerdo en su momento era para comprar un terreno y como yo fui a retirar el 25 de ese préstamo, todos los 25 me vencía mi cuota. ¿Y qué pasaba? Como era un crédito elevado, entonces yo no pagaba el 25. ¿Por qué? Porque soy asalariada. Entonces yo pagaba entre el 30 o el 5 de cada mes. El 30 de que fin de mes, o el 1, el 2, el 3, de acuerdo a cómo me agarraba la fecha. Y después me di cuenta que yo iba pagando incluso 40.000 guaraníes en intereses moratorios y punitorios mensualmente. ¿Por qué? Porque me pasaba esos 5, 7, a veces 10 días. A veces se me olvidaba, entonces ya pasaba de mi periodo de gracia. Entonces hay que saber estipular desde el vamos, tenemos que tomar el toro por las astas con relación al pago de cuotas. Tenemos que indicar claramente qué fecha a nosotros nos queda mejor. Entonces, que hay que planificar nuestros créditos. Entonces, indicarle a nuestro oficial, yo voy a desembolsar en tal fecha, porque en tal fecha me queda bien la fecha de pago. En todo caso, si me voy el 16 a desembolsar y soy asalariada, entonces ver un poquitito si me queda bien con las quincenas. ¿Sí? Si cobro quincenalmente, también es una buena estrategia de a lo mejor, mi quincena lo voy a destinar a pago de créditos, a ir distribuyendo un poquitito las cuotas mensuales de acuerdo a la forma de cobro que yo tengo. Si soy comerciante es lo mismo. A lo mejor destino los primeros, las fechas de mayor volumen de ventas, yo destino aquellas cuotas o aquellos gastos que son de mayor monto también, a modo de evitar que esas fechas que a lo mejor la gente, si soy despensera, por ejemplo, y sé que a partir del 25 es poca la gente que viene porque a lo mejor no tengo post para poder aprovechar y vender esos días, porque yo sé que la gente aprovecha mucho después del 25 para usar mucho las tarjetas de crédito para hacer sus compras para llegar a fin de mes justamente. Entonces van al supermercado o lugares donde sí se utilicen el POS. Entonces es un buen tip también para poder administrarme. Yo, comerciante, conozco las fechas altas y bajas de ventas para poder también establecer mis vencimientos, ya sea con los acreedores o con las cuotas que debo abonar. Entonces es una manera de evitar el sobreendeudamiento es planificando los créditos en relación a las fechas de pago. Y no solo analizar lo que sí voy a poder pagar mensualmente, sino que analizar un poquitito la proyección de mi año. Cuáles son los inconvenientes, cuáles son los gastos mayores que voy a tener en el transcurso del año, ya planificando un crédito. Si voy a planificar un crédito de cuotas de 500.000, que sé que representa a lo mejor el 25% de mi salario, entonces ir proyectando dentro de mi presupuesto para ver un poquito. En agosto es mi cumpleaños y entonces voy a querer festejar. Entonces, ¿cómo planifico yo dentro de mi presupuesto todos estos gastos mensuales?
por ejemplo, en febrero van a comenzar las clases, tengo que saber que debo comprar uniforme, todos esos gastos adicionales que debo tener debe ir dentro de mi presupuesto y en el momento que entre en rojo mi presupuesto, entonces ver qué estrategias establecer para ese mes específico para poder no quedar en rojo o no poder llegar a fin de mes. También nos recomienda no tener más de 2 tarjetas de crédito. Generalmente una tarjeta de crédito utilizamos para emergencias. Recordemos que no financiar al menos en lo que respecta a consumo. Las tarjetas de crédito generalmente son para emergencias, para evitar justamente a lo mejor romper el chanchito o a lo mejor incurrir en otras deudas mayores. Entonces para eso está la tarjeta de crédito, para las emergencias. Y como máximo 2 tarjetas, a lo mejor la segunda tarjeta se recomienda para automatizar todos los pagos de servicios. A lo mejor tengo muchas facturas de la luz, de SAP, de lo que son el paquete de internet y cable de mi casa, a lo mejor, y que incluso me pide una tarjeta de crédito para poder tener esos servicios como Netflix, por ejemplo. Entonces voy automatizando allí todos esos pagos. Yo, por ejemplo, también pago un espacio para tener más espacio para las fotos en Google, en el Drive, allá arriba, en la nube, para poder tener. Entonces yo pago 12.000 guaraníes mensuales en eso porque todo te limita a espacios tanto en el teléfono o en la nube. Entonces también automatizo, se automatiza a través de la tarjeta de crédito. Para tener bien controlado eso, una tarjeta exclusiva para eso y recordemos pagar la totalidad de la deuda al vencimiento de la tarjeta de crédito. Entonces es muy importante para poder controlarnos de una mejor manera también, limitarnos a 2 tarjetas. Otra de las recomendaciones para evitar el sobreendeudamiento o una mala deuda es no financiar nada más allá de su vida útil. ¿Con qué nos referimos a esto? A lo mejor yo tengo, yo produzco un producto X. Produzco zapatos. Entonces, la máquina que me ayuda a coser los zapatos, tengo que financiar, porque a lo mejor hoy no tengo 8 millones de guaraníes, por así decir, por ponerle un costo. Entonces, voy a la cooperativa y le digo, necesito un préstamo. ¿Sí? ¿A qué plazo? Entonces, para definir un poquitito, no solo tener en cuenta cuánto de cuota yo quiero pagar, sino que a lo mejor yo sé que esa máquina yo lo tengo que ir cambiando porque a lo mejor tiene un desgaste, porque sé que a lo mejor tiene... Yo conozco de mi negocio y sé que esa máquina yo lo debo cambiar cada 3 años. Entonces, y su garantía me dice, su garantía es por 36 meses. Entonces, yo sé que como máximo debería de financiar hasta 36 meses porque primero su garantía vence en 3 años. Y segundo, es que a lo mejor es muy probable que yo tenga que renovar o comprar una nueva máquina de acá a 36 meses. Y que no nos suceda como solemos financiar, por ejemplo, algunos gastos de cumpleaños, de viajes o escolares, que cada un año lo queremos hacer. Pero ¿qué pasa? Yo aún estoy pagando el del año pasado. Entonces, a eso se refiere que no financiemos nada más allá de su vida útil. ¿Sí? Es por eso el ejemplo, como que viene el ejemplo del cumpleaños, viene como anillo al dedo, porque eso se disfruta en un solo día, se gasta todo en un solo día. A lo mejor lo que nos quedan son los recuerdos de por teléfono, pero recordemos que debemos ir, se festeja todos los años, así que no financiar nada más por aquello que dure el festejo o que dure la máquina o que dure mi heladera o lo que dure de garantía cualquier producto o artefacto que yo haya adquirido mediante un crédito. Bien. Para no dejar para el último bloque, vamos a ver un poquito algunas estrategias para pagar algún tipo de deudas que estemos teniendo inconvenientes en pagar. Entonces, la estrategia me dice que tenemos aquí 3 métodos para salir de deudas de forma inteligente. El método, y cada uno de ellos se aplica a diferentes
diferentes situaciones. El método avalancha, vamos a ver a qué se refiere. Dice, prioriza las deudas con mayores intereses, que son, en este caso ya no se aplica a las tarjetas de crédito porque esto es un ejemplo anterior, que en años anteriores las tarjetas llegaban hasta el 30% incluso, dependiendo de la entidad, por supuesto. En los años 2000, por ejemplo, las tarjetas de crédito prácticamente no tenían límite de tasas. Entonces, se viene regulando las tarjetas de crédito. Entonces, yendo por algún crédito de consumo que haya sacado y tenga tasas de interés muy alta, entonces es aquella la que debo atacar primero. ¿Qué metodología se recomienda? Para evitar pagar de más, intereses de más, te conviene. Si sacaste un crédito de consumo de 3 millones y te diste cuenta que te cobraron muchísimo en intereses, entonces muchas veces conviene ir unificando deudas en un solo lugar, primeramente, y luego cancelar ese crédito de intereses muy altos de forma anticipada. Siempre que vamos a pagar o cancelar las deudas de forma anticipada, nos conviene acercarnos hasta la entidad y expresar justamente eso. Quiero cancelar, porque muchas veces desde la app no nos hacen el descuento correspondiente por intereses no vencidos. Entonces, acercarnos un poquitito, expresar que vamos a cancelarlo de forma anticipada y nos tienen que mostrar en nuestro extracto cuáles son los intereses que vamos a dejar de pagar. O mismo, cuando quitamos un crédito, yo les recomiendo mucho no deshacerse de esa liquidación donde figura el capital, que vamos a pagar todos los meses, capital más intereses, y a lo mejor tiene otro accesorio, pero los que conforman parte de esa cuota, o sea, de todos esos ítems, finalmente conforman lo que es una cuota. Entonces, suponiendo que yo haya sacado un préstamo en enero, ahora estamos en mayo y recién ese préstamo vencía en diciembre, entonces todo lo que vine pagando hasta mayo, obviamente pagué en forma mensual, periódica, entonces obviamente eso ya queda atrás. Y lo que va a vencer desde junio a diciembre es lo que yo debo calcular de los intereses que realmente me corresponden o no pagar. ¿Por qué? Porque voy a pagar de forma anticipada. Entonces, si bien por eso decíamos, o muchas veces decíamos, si te cae platita, que vos sos comerciante y te cae plata, no vayas a pagar 2 cuotas, porque a lo mejor no te van a hacer descuento en intereses. Recién a partir a lo mejor de la tercera cuota vale la pena anticipar o pagar las cuotas por anticipado. Son 2 conceptos muy diferentes. Una es la cancelación del préstamo, que es de forma obligatoria te tienen que hacer los intereses, los descuentos de intereses. Y el otro escenario es pagar 2, 3, 4 cuotas de forma anticipada. Es bueno también no pagarlos desde la app, sino que acercarse en caja y decir, quiero el descuento de los intereses porque voy a pagar 4 cuotas por anticipado. Pero aquí hay un secreto que hay que manejar muy bien. Si voy a querer que me hagan los descuentos, ¿qué va a pasar? Me van a hacer los descuentos de los intereses por esos 4 meses, pero mi siguiente vencimiento inmediato va a ser el siguiente mes. O sea, si yo voy a pagar la cuota de junio, julio, agosto y septiembre, mi vencimiento no va a ser en octubre. ¿Por qué? Porque me han hecho los descuentos. Al hacerte el descuento, ¿qué te están diciendo? Ok, no te vamos a cobrar el descuento, pero eso implica que de acá a 30 días vas a tener que empezar a pagar tu próxima cuota. ¿Por qué? Porque los intereses se cobran por el tiempo que el dinero está en manos de un tercero. Entonces, eso va a aplicar en todas las instituciones y eso funciona de esa manera. Entonces, al momento que yo me acerco y voy a pagar 4 cuotas en forma anticipada, perfecto, me hacen el descuento, pero yo debo saber que mi siguiente vencimiento va a ser de acá a un mes. ¿Qué pasa si voy a viajar? Voy a viajar por 3 meses y quiero pagar nomás de forma anticipada mis cuotas, pero quiero que mi próxima cuota sea de acá a octubre. Perfecto. Te pueden cobrar la cuota, pero te van a cobrar la cuota con su respectivo interés, con su interés normal. O sea, la cuota completita te van a cobrar por esos 3 o 4 meses que estés fuera y tu próximo vencimiento va a ser
ya en septiembre o octubre, de acuerdo a tu vencimiento, para que puedas ir tranquilo de viaje y recién cuando vuelvas va a vencer tu cuota. Entonces son dos metodologías de forma de pago anticipado que tenés que conocer muy bien. Por eso te recomiendo que no te deshagas de esa liquidación que firmamos, que retiramos, que siempre tenés que tener una voz como copia al momento de formalizar un crédito. Hablando del segundo método para pago de deudas, existe, si estamos así, acogotados y no sabemos, estamos pagando un mes esto, un mes lo otro, entonces una estrategia es aquella que se llama bola de nieve, que es por empezar a pagar aquellas deudas más pequeñas para motivarse, ¿sí? Si estás totalmente sobreendeudado o a lo mejor estabas bien con tus deudas hasta que cambiaste de empleo y a lo mejor tu nivel de ingresos ya es mucho menor ahora y no sabes cómo cumplir con tus obligaciones. Tenemos el método bola de nieve, que es aquella que pagamos aquellas deudas más pequeñas, ir cancelando aquellas más pequeñas para luego ir por aquellas más grandes. Y siempre está también la opción de ir unificando, negociando con las entidades para poder, a lo mejor si tengo 2 créditos más una tarjeta, entonces nos podemos unificar en una sola, pagando una cuota mucho menor. Y por último tenemos negocia tasa de interés con bancos o cualquier otra entidad que para poder justamente ir consolidando nuestros créditos. Entonces son algunas de las pequeñas estrategias que podemos ir conociendo al momento de que nos ocurre esto de estar sobreendeudados, que de hecho que nadie está a salvo de esto, pero lo importante es manejar toda la información y saber a qué estrategias recurrir. Espero que te haya servido esta información y deseándoles un excelente fin de semana, me despido. Chao, chao.